y en otra ocasión caras conocidas también porque son paisanos míos, me lo vais a perdonar, pero la verdad es que para mí es una satisfacción tremenda de ver a tantas personas en este acto tan importante. Algunos me vais a perdonar que no os conozca porque quizás no he compartido la misma época con ustedes y aunque Félix me ha ido contando algunas cosillas, pues no he tenido la oportunidad, así que hoy aprenderé y estaré muy pendiente. Bueno, hoy vamos a presentar, y para mí como vicepresidente del área de Innovación Económica y Social, desde el área de Cultura, es muy importante presentar el libro Teatro La Garrocha, 50 años de un hito en la escena onubense, de Mario de la Torre Espinosa, que nos acompaña en la mesa conjuntamente con el jefe de Servicio de Cultura, Félix Sancha. También hoy, además del autor del libro, Mario de la Torre, pues van a intervenir César Corpas, director del Teatro La Garrocha, que en estos momentos pues no sé quién es. Muy bien, pues encantado de conocerle. Y los miembros del Teatro La Garrocha, Juan Labrador, bien, Esperanza Martín y José María Rodríguez. Estupendo, pues encantado de conoceros a todos. Bueno, desde la Diputación Provincial, deciros que a través del Servicio de Cultura presentamos hoy este libro que he comentado anteriormente. Un libro editado dentro de la colección Divulgación, Serie Historia, y que este libro viene a cubrir uno de los vacíos de los estudios sobre la historia onubense, la correspondiente a la vida escénica, a través de una agrupación en la que actuarían nombres importantes en la cultura de Huelva, como Ángel Corpas, Juan José Oña, Juan Antonio Guzmán, Camacho, Inés Romero, Manuel Garcés Gil, alias Lolín, o la mismísima Martirio. Por lo tanto, no es habitual hablar de teatro en relación a la provincia de Huelva y tal vez por la falta de referente o por una falta de continuidad en la actividad escénica provincial. Con esta obra, la Diputación quiere reconocer el trabajo de una serie de jóvenes que en los años 70 vieron en el teatro el ámbito ideal para desarrollar sus inquietudes artísticas. Este trabajo, el libro que vamos a presentar, se han realizado 300 ejemplares y quiero que sepáis que, como siempre hace la Diputación, será distribuida a todas las bibliotecas de la provincia y que se podrá adquirir en cualquier librería. Sin más, le doy la palabra en esta ocasión a Félix o al autor. Me la das a mí y yo a Félix Sancha, que hará una breve semblanza y después el autor, pues lógicamente, nos explicará su libro. Gracias a todos y tiene la palabra Félix. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. La verdad que, como decía el vicepresidente, hoy es un día importante porque toda esa labor que se ha desarrollado en la provincia de Huelva a lo largo de muchísimas décadas, pues ve la luz a través de un ejemplo como el Teatro La Garrocha. Le hablaba yo ahí a algunos de los componentes del Teatro La Garrocha de que yo me crié en un pueblo pequeñito, en Jabugo, y sin embargo allí había un grupo de teatro aficionado que todos los veranos pues representaba su obra. Y nosotros nos considerábamos en aquel momento como ciudadanos de primer nivel porque estábamos haciendo verdadera cultura. No teníamos la sensación esa que se producía en los festejos, que con los festejos era otro tipo de cultura, ¿no? Y como digo, pues esto lo que hace es incrementar pues, todo el trabajo que llevamos aquí en la Diputación con el tema de las artes escénicas, desde el Festival de Teatro de Niebla, circuito de teatro. Tenemos también formación con el tema de dramaturgo entre dramaturgias, que es un curso de formación teatral. Y finalmente un premio también para los textos teatrales como es el Jesús Domínguez. Y nos faltaba un libro de la historia de algún grupo teatral de la provincia. Y ese libro lo ha hecho Mario de la Torre Espinosa, que es un armonteño,
profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación se centran en la literatura comparada, los estudios de género, el teatro español y los estudios fílmicos. Entre sus monografías más recientes se encuentran el Teatro Independiente en Huelva, Teatro de las Marismas, de la Universidad de Sevilla, Almodóvar y la cultura, del tardofranquismo a la movida, de TREA, La Primavera Rosa, Identidad Cultural y Derechos LGTBI en el Mundo, y Generación Cine Sin, el cine sevillano contado por sus realizadores. Ha sido invitado para impartir numerosas conferencias en universidades de la categoría de Heidelberg, Main, Universidad Estatal de Río de Janeiro, Universidad de Buenos Aires o la Universidad Católica de Chile. Ganador del 7º concurso de ensayos sobre la literatura de la Universidad de Málaga, y como realizador ha ganado más de 80 premios en festivales de todo el mundo y nominado a los premios Goya en 2 ocasiones, en 2009 con el documental Járraga y en 2018 con Primavera Rosa en México. Por tanto, es una voz autorizada para hablar de este movimiento como fue el Teatro de la Garrocha. Gracias, Félix. Y tiene la palabra el autor, Mario. Bueno, buenos días, gracias por la presentación, gracias por las palabras y sobre todo gracias por venir en esta mañana de lunes. La verdad que después de haber estado trabajando tanto tiempo me da mucha alegría ver caras conocidas, porque lo decía con anterioridad, a muchas personas no las pude ver en persona, entrevistar en persona de la Garrocha, pero a otras las busqué por Google, y entonces las caras sí me resultaban familiares ahora, y sobre todo gracias a César Corpa, que está aquí acompañándonos por todo, ¿no? Porque sin él no estaríamos hoy aquí reunidas y reunidos en este espacio. Bueno, el proyecto nace hace unos años, cuando yo de repente descubro un proyecto de investigación del Museo Reina Sofía, del Museo del Teatro de Almagro, del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, el del INAE y del Institut del Teatre de Cataluña, ¿no? Y de repente, en un proyecto que era de 27 compañías de teatro independiente español, donde estaban los nombres más importantes, por donde han pasado pues bueno, casi todo el teatro, los nombres importantes del cine, desde Almodóvar a Carmen Maura y demás, pues de repente veo que en esas 27 compañías hay una compañía de Huelva y digo, ¿cómo es posible que siendo yo de Huelva, yo trabajando sobre el tardofranquismo y transición, que me interesa mucho ese periodo histórico y he indagado mucho sobre también lo andaluz, pues no conozca que en mi propia tierra haya una compañía y de repente está en el Museo Reina Sofía, ¿no? Digo, ¿qué es lo que sucede? Comencé a realizar búsquedas, era el Teatro de las Marismas, la compañía, comencé a realizar búsquedas y no encontré absolutamente nada. Digo, esto no puede pasar que de repente en nuestra tierra no se hable de lo que sería el teatro de aquí. Comencé a trabajar sobre el Teatro de las Marismas, aquí está también acompañándonos Antonio Ruz, gracias por venir, y la cuestión es que descubro una agrupación de teatro que se comienza a desarrollar en el año 70 y del cual solamente hay una cierta documentación en el centro de documentación. Y digo, bueno, esto aquí es algo interesante. Comienzo a desarrollar ese proyecto y entrevistando a César Corpa, porque todas las voces me dirigían evidentemente a él, pues descubro un mundo fascinante, un proyecto muy hermoso que duró más de una década, en el cual en Huelva se pudo ver teatro de una forma más o menos continuada y trayendo a nombres, autores, que eran lo más puntero en ese momento en la escena contemporánea. ¿Qué es lo que descubre? Pues de repente hay un grupo de gente joven que comienza a hacer teatro y lo hace siguiendo las tendencias que se hacen en el resto de España. Es decir, no, a pesar de estar en Huelva, que como digo en el libro, somos periféricos geográficamente, muchas veces también se nos tiene como periféricos culturalmente, pues se puede ver en Huelva a Bertolt Brecht, se puede ver a Ruibal, se puede ver bueno, a Jerónimo López Mozo, en una de las pocas representaciones de una obra que es Monchi Mimí. Es decir, se están produciendo aquí cosas fascinantes que de repente son recogidos por investigadores, por ejemplo, anglosajones, aparece la Garrocha, pero nadie
había hablado hasta ese momento de en qué consistía. Bueno, César me dice, bueno, se han celebrado el 50 años del inicio de La Garrocha, ¿por qué no haces un libro? Y digo, bueno, eso no es tan sencillo, tiene muchas horas de trabajo, de archivo, pero una cosa importante era la urgencia de este libro. ¿Por qué? Porque los que participasteis en La Garrocha estáis creciendo, cada vez tenéis más edad, la memoria es muy frágil y entonces es importante, bueno, pues que eso quede constancia e intentar que en este libro, que hay algo de crítica, pero sobre todo de historia de la literatura del teatro en Huelva, pues haya algo para que los futuros historiadores dentro de 50, 100 años, 200, pues de repente digan, pues en Huelva en los años 70 se hizo teatro, ¿no? Eso es muy importante y muy revelador para que nadie le suceda lo que me sucedió a mí, que de repente intenté buscar Teatro Huelva y no aparezca absolutamente nada, ninguna monografía dedicada ex profeso. Bueno, como no voy a contar mucho sobre lo que es el contenido del libro, porque tenemos la suerte aquí de contar con numerosísimas participantes de esta agrupación, que seguro que lo van a contar muchísimo mejor. Pero bueno, simplemente para hablar del libro, lo que hace es recoger una historia de esa agrupación, desde que llegara, afortunadamente, en septiembre de 1970, un joven que venía en ese momento de Cuenca, después de haber pasado por Oviedo, y que es César Corpa, que llega como preceptor del Colegio Menor Santa María de la Rábida. Llega a Huelva y comienza a dinamizar, comienza a producir cosas. Había actividad cultural, había actividades deportivas, sobre todo porque el anterior preceptor era un deportista y demás, y de repente decide crear muchas actividades. Y entre ellas las teatrales tienen una función principal. También crea un grupo folk, donde también participará Ángel Corpa, su hermano, que llegará un poco después y que sería pues, uno de los gérmenes del grupo Jarcha y demás. Pero bueno, la cuestión es que César comienza con una programación cultural teatral muy intensa. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, pues comienza haciendo un homenaje a Bécquer, se celebra el primer centenario de la muerte de Bécquer, hace un espectáculo, luego después vuelve a montar un espectáculo como el oratorio, que había leído gracias a la revista Primer Acto, que se había publicado ese texto de Alfonso Jiménez Romero, que es esencial en la historia del teatro español en el año 69, que ya había hecho una puesta en escena, y la pone en representación aquí en Huelva, ¿no? Donde participaron pues, varias de las personas que están aquí reunidas, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues bueno, hay espectáculos de Lorca, por ejemplo, dos espectáculos sobre Lorca, que uno es una evolución sobre el otro, y descubriendo, por ejemplo, a García Lorca, un autor que en aquel entonces, ya sabéis, estaba proscrito en ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Y que de repente, bueno, pues le da carta de identidad a través de esos espectáculos de forma escénica. El teatro clásico, por supuesto, con Antígona, con Las Troyanas, Lorca también al teatro, con el retablillo de Don Cristóbal y con la Casa de Bernarda Alba, es decir, una gran actividad cultural que sin lugar a dudas crearía un precedente en lo que es la provincia y sobre todo posibilitaría a mucha gente iniciarse, ¿no? Pienso en Rosa González, por ejemplo, en la cual pues, fue después su profesión, o Juan Labrador, que también se dedicó al arte del espectáculo, del cine principalmente, pero sin lugar a dudas fue un acicate esencial para muchas de estas personas. Y bueno, no me extiendo mucho porque, como ya digo, hablar de ustedes estando aquí pues es un poco extraño, así que nada, que invito creo que van a participar bueno, César Corpa y otros integrantes del grupo. Perfecto, pues como queráis, tomad la palabra. Esto que tengo aquí no es ni para leerlo, ni lo traía preparado para intervenir aquí, sino simplemente es la relación de todos los que habéis participado, habéis estado en La Garrocha en algún momento, que es muy larga, son todas estas páginas, y luego una relación de las obras que hemos hecho durante los años que estuvimos funcionando, simplemente para que la memoria no me falle. Ya ha dicho Mario un poco no sé, cómo se inicia el grupo de teatro. Yo vengo a Huelva en el 70, en septiembre, llego al colegio, siempre me había gustado todo lo que tuviera que ver con la cultura.
había hecho teatro en Cuenca, había hecho teatro en Oviedo, donde había sido educador en un colegio y en otro. Y al llegar a Huelva, pues veo que hay una serie de actividades en el colegio, destacaban muchísimo las deportivas, y de las culturales pues estaba la revista La Tribuna, un periódico, pero me apetecía que hubiera algo más. Entonces, en diciembre, poco antes de diciembre, antes de que terminara ese 1970, pues los compañeros, los alumnos del colegio, compañeros ahora, están en el instituto dando a Bécquer, en fin, que estaban tratando de conocer todo esto, y se me ocurre no sé, hacer un espectáculo teatral donde se jugara un poco con la poesía de Bécquer, no con las poesías desde el principio hasta el final completas, sino pequeños fragmentos, a veces una entera, jugar con la expresión corporal, iniciarlos un poco en el teatro. Y hacemos aquello, quedan encantados, gusta mucho, y a partir de entonces, eso es en diciembre más o menos, en diciembre del 70, y a partir de enero pues empezamos con una obra distinta, que es oratorio, que ya era un reto muy grande, muy grande. Simultáneamente esa obra la estaba montando el Teatro Lebrijano con Juan Bernabé. Entonces, cuando el autor de oratorio, Alfonso Jiménez Romero, se entera de que hay un grupo en Huelva que está montando su obra, pues se pone en contacto conmigo. Entonces me invita, dice, vente, era un Viernes Santo, vente a Lebrija, que vienen representantes del Festival de Teatro de Nancy, entre ellos Jacques Lang, que luego fue ministro de Cultura en Francia, y venían a ver un ensayo de representación del Lebrijano, con idea de poder llevarlo al Festival de Nancy en Francia. Poco antes habían intentado introducir el flamenco dentro de oratorio. De ahí que hubieran contactado con Salvador Tábora, con otro más que ahora no soy capaz de acordarme, tocaba la flauta, Pepe Suero, efectivamente, y otro muy alto que bailaba, hacía en todas las obras un zapateado que creo que se llamaba Juan. Bueno, pues estos. En esa representación, que de fondo estaban sonando los tambores y las cornetas de la procesión de Semana Santa en Lebrija, pues vimos la obra de teatro. Y bueno, para mí aquello fue algo que me sorprendió mucho. Cuando llegué a Huelva, algunas de las cosas que había visto allí se fueron incorporando poco a poco a nuestro grupo, a nuestro montaje de oratorio. Un día me llama Alfonso y me dice, oye, vamos a ir Salvador y yo a Huelva para charlar, para ver un ensayo con vosotros y tal. Total, que vinieron, vieron un ensayo, luego estuvimos cenando juntos, charlando hasta muy de madrugada y hablando de teatro, y bueno, pues siguió avanzando. El Teatro Lebrijano fue a Nancy, tuvieron un éxito impresionante, y nosotros, con nuestra humildad, porque siempre hemos sido un grupo de teatro muy humilde en cuanto a medios, en cuanto a todo, hicimos también nuestro montaje de oratorio, que a Alfonso le gustó muchísimo, al autor, incluso le gustó más que el del Lebrijano, me lo comentó en algún momento, porque el Lebrijano al final había introducido una serie de temas políticos que a él no le gustaban, y entonces siempre que en alguna entrevista le preguntaban por oratorio, citaba la Garrocha, cosa que me alegra. Hicimos el oratorio, fuimos al un festival de teatro que organizaba la Delegación Nacional de la Juventud. En aquella época ganamos la fase de sector, fuimos a la fase nacional, que fue en Jaén. Os podría contar 1000 anécdotas de aquella fase de nacional. O las contéis vosotros. Nosotros es que no utilizábamos prácticamente, no teníamos medios para tener un escenario en condiciones. Entonces alquilamos un pequeño camión en Jaén y salieron unos cuantos al campo a traerse un tronco de olivo o de pino, no recuerdo qué, para ponerlo en el centro del escenario. Y luego había otro momento que simulábamos un campo de concentración, era una de las 3 oraciones de oratorio, donde
donde se simulaba un gaseamiento a los prisioneros. Entonces yo había contactado con un tal Riquelme que había en Huelva, un pirotécnico, y bueno, pues nos hizo, me parece que fueron 2 cartuchos de pólvora, que daba un humo muy rojo, y bueno, pues teníamos 2. Entonces uno lo probamos un día para saber aquello que era, y el siguiente lo dejamos para la representación de Jaén. Entonces, al llegar a la representación de Jaén, bueno, pues el público estaba abajo, nosotros estábamos arriba, sale alguien con una manguera, en la punta de la manguera iba el cartucho le prende fuego, empieza a salir humo, se llena el escenario de humo, precioso, pero al momento, con la diferencia de temperatura que hay entre el escenario y el público, ese humo empieza a ir hacia el público y la gente acojonada con aquello que le venía encima. Con lo cual, bueno, pues fue algo que nos sorprendió. Tuvimos que apagar aquello metiendo el cartucho en un cubo de agua. En fin, son pequeñas anécdotas que, como decía ahora mismo Juan, podríamos contar un montón. Que hoy yo creo que nos los podemos permitir, porque yo creo que hoy es un momento también para la nostalgia. Tenemos permiso para contar batallitas, para recordar aquellos tiempos y para eso, para dejar un hueco a todo este recuerdo que nos dejó el grupo La Garrocha hace tantísimo tiempo. Seguimos haciendo teatro, montamos a continuación el Retabillo de Don Cristóbal, anécdotas también. En aquella época pues estaba en Huelva Ladislao Lara, que llevaba el psiquiátrico, y bueno, pues teníamos una cierta amistad con Ladislao y nos dijo, ¿por qué no vais a hacer el retablillo al psiquiátrico? Total, que fuimos para allá. José María se puso un pijama que le dejaron allí en el psiquiátrico, Ángel era Don Cristóbal, Esperanza era la madre de Doña Rosita, y Doña Rosita era Maribel Quiñones, Martirio. Hicimos la obra, nos lo pasamos pipa, porque os quiero... os lo podéis imaginar, pero los internos del psiquiátrico participaron muy activamente en la obra. Hicimos un encuentro con la poesía de Lorca, el primero, porque se hicieron 2, este primero y luego otro que se llamó Llanto, mucho más completo, mucho más profundo. Hicimos Los viejos no deben de enamorarse, que fue otra obra que nos dejó un gratísimo recuerdo. Eran 3 viejos, uno era José María, otro era Ángel, otro era Juan, y los 3 se enamoraban de una jovencita, y bueno, eran 3 actos distintos, con personajes distintos, y además una obra de Castelao, un autor gallego, y lo centramos un poco en el carnaval, y funcionó muy bien. La hicimos aquí, la hicimos en Cádiz, también gustó mucho, y luego empezaron ya algunos del grupo de teatro, pues yo entendí que tenían ya una madurez más que suficiente, y alguna obra la dirigieron ellos, por ejemplo El rabo, o El mendigo, o El perro muerto. Entonces, con estas obras que digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se nos ocurrió en el año 1972 hacer una semana de teatro en la Casa de Cultura, prácticamente al lado, enfrente de la Diputación. No había escenario, había un piano, simplemente, un piano que además no podíamos tocar para nada, ni apoyar en él nada, porque debía ser nuevo, era un piano de cola, precioso. Y bueno, pues allí, sin más escenografía que una escalera que nos dejaron, una escalera de tijera, y 4 cosas, y nuestros focos de teatro, unas latas de tomate de 5 kilos, que, bueno, pues las pintábamos de negro por fuera, y dentro metíamos una lámpara roja, o verde, o amarilla, o blanca, que era la que nos daba... Sí, pero se quemaban. Bueno, pues con esos medios hicimos 6, 7 obras de teatro en 6 días seguidos. Por ahí está el programa, en el libro creo que aparece. Y bueno, eso fue un hito en Huelva. Nadie pensó que lo pudiéramos hacer. Y estoy hablando de un grupo de teatro donde todos los componentes eran estudiantes. Y las chicas eran también estudiantes seguramente, o amigas de los estudiantes que eran alumnos del colegio menor. Es decir, que estaban compaginando los estudios, el asistir a clase, con el teatro. Yo era preceptor del colegio, yo también tenía un trabajo allí.
O sea que tampoco podía dedicar las 24 horas o las horas que necesitara al teatro. Y bueno, pues aquello se hizo, aquello funcionó muy bien. El salón de actos de la Casa de Cultura se llenó todas las tardes. Hay 1001 anécdotas que podría contaros ahí, con el rabo de Ruibal, por ejemplo, José María y Ángel haciendo de perros, etcétera, etcétera. Concha Bellerín, que está aquí, de Cleopatra, también otra perra, etcétera, etcétera. O sea que aparte de eso nos lo pasamos bien. Y luego a partir de ahí pues hicimos una serie de obras, por ejemplo Moncho y Mimí. Moncho y Mimí, desgraciadamente no tenemos ni una foto de aquella obra. José Luis Ruiz Díaz era teniente alcalde de Cultura en el ayuntamiento y organizaba de vez en cuando algo que se llamaba el Marzo Teatral, en fin, el nombre que le diera, y traía a los grupos más punteros de toda España. Por aquí han pasado los Goliardos, pasó Esperpento, pasó el Joglars, en fin, los grupos más importantes. Y en un momento determinado, pues me propuso que montáramos una obra y participáramos también. Hicimos Moncho y Mimí, la representaron José María y Ángel, y bueno, creo que fue uno de los hitos importantes en cuanto a nuestra trayectoria, el montaje de aquella obra. Y posteriormente hicimos José Antonio el Hombre, con la cual hicimos una serie de gira por ahí, Llanto, que fue una continuación de Encuentro con la poesía de Lorca, Antígona, que fue otro hito importante, de la cual hubo varios montajes, íbamos cambiándola permanentemente. Yo creo que se despistaban mucho porque, no sé, de pronto teníamos una representación dentro de 5 días y un día antes yo cambiaba una serie de cosas y funcionaban. Juanjo, por ejemplo, hizo una crítica en el diario Odiel de aquella época. Él había visto una versión anterior y un día vino y vio la versión nueva y se quedó un poco sorprendido, un poco asombrado de que un grupo de jóvenes, en absoluto profesionales, estudiantes, fueran capaces de atreverse con una obra como Antígona, la versión de Bertolt Brecht, y con ella fuimos a varios sitios, entre otros a un festival de teatro que estaba arrancando en ese momento en El Ejido, en Almería. Conseguimos el primer premio a la mejor dirección, el premio a la mejor obra, premios también a las interpretaciones. Esperanza, que fue nuestra Antígona entonces, que luego os cuente, porque tenía que aparecer en un momento determinado colgada, es decir, se ahorcaba, y hubo que hacerlo. Entonces, bueno, teníamos que improvisar muchas historias de estas para que aquello funcionara, y funcionó. Y funcionó y nos dejó un gratísimo recuerdo. El grupo Jarcha había nacido también en el Colegio Menor Santa María de la Rábida. Empezó como un grupo folk, Ángel vino de educador al colegio y me dijo que, no sé, él le gustaba mucho la música, él componía, y entonces quiso hacer un grupo folk, en principio pues con canciones iberoamericanas. Apareció por el colegio Antonio Ángel Ligero y bueno, pues aquello empezó a funcionar, sonaban muy bien, lo hacían estupendamente. Y poco a poco, pues, don José María Roldán les indicó una serie de canciones de la Sierra de Huelva, del folclore de Huelva, y a partir de ahí Jarcha empieza a funcionar como un grupo importante. Y Jarcha tenía un productor que era Pablo Herrero, y Pablo Herrero y su socio, José Luis Almenteros, habían escrito una ópera rock. Entonces, como venían por aquí con mucha frecuencia para hablar con ellos y tal, pues Pablo me propone, sabe que yo hago teatro, me propone que estrenemos el Líder, que se llamaba esta ópera rock. Total, que nos ponemos con ella, hacemos esta obra de teatro, Líder, y bueno, pues cantan, yo no canté, yo cantaba en los ensayos porque me gustaba, pero ellos cantan en escena, por ahí está Chencho, que lo hacía muy bien, está Inés, que lo hacía muy bien, y otros que no han podido venir, pero que se lo pasaban pipa haciendo esta obra, porque teníamos dos cintas profesionales, ojo, no era un casete. En una de ellas estaba la música y las canciones, y en otra solamente estaba la música, y cantaban ellos en directo, y es la que nos gustaba utilizar. Entonces, coger un micrófono y cantar allí, tenían 16 años,
o sea que no estoy hablando de gente muy, muy mayor, muy encopetada, les encantaba esto, e hicimos Líder. En otro momento, Juanjo también hacía teatro, y entonces La Garrocha no hacía nada en ese momento, y quiere participar con un grupo de teatro en el cual estaban algunos componentes de La Garrocha, quiere participar en una campaña teatral que organizaba el ayuntamiento. Y entonces, con el nombre de La Garrocha, monta en alta mar, por aquí están algunos de los que lo hicieron, y luego finalmente pasan los años y el Colegio Menor de la sección femenina, pues en un momento determinado me propone hacer teatro con las chicas del Colegio Menor. Entonces, bueno, pues yo hablo con ellas, de momento la obra que se me ocurre, a mí me ha gustado siempre mucho Federico García Lorca, y sus 3 grandes tragedias me han encantado siempre. Les propongo La casa de Bernarda Alba, muy complicada. Teníais, Lola, 15 años, 16, por ahí. Bueno, pues eso. Entonces empezamos a ensayar, la verdad es que lo hacen muy bien, conseguimos una Poncia que era un escándalo verla, que era Antonia Márquez Osorno, que quería estar hoy aquí, trabaja en el Centro Andaluz de las Letras y no ha podido estar. Y bueno, pues en un momento determinado, la que hacía de Bernarda, Ángeles, se marcha a vivir a Barcelona con su familia y nos quedamos sin protagonista. Y teníamos una actuación poco tiempo después. Hablé con Juanjo y le propuse que hiciera él de Bernarda. No fue ningún atrevimiento, ojo. Unos años antes o unos meses antes, un director teatral español, Ángel Facio, había hecho en Portugal la Bernarda Alba con Ismael Merlo de Bernarda. Entonces yo se lo propuse, él se quedó así un poco dudando, le encantó, habló con un amigo suyo, encargó un traje de Bernarda, hecho a propósito. Cambié totalmente, a mí me ha gustado siempre mucho la escenografía, y en mis obras, las obras que he dirigido, siempre la escenografía era algo muy importante. Entonces cambio totalmente la escenografía de la Bernarda Alba, el suelo es de foam, cubierto de blanco, para que al caminar por él las actrices se hundieran un poco, como si estuvieran teniendo que pisar el fango y salir de ahí, algo pegajoso, algo en el que se hundían, y funcionó muy bien. Y luego pues un decorado muy abstracto, muy en blanco y negro, con unas telas, con un corte en el centro, simulaba una vagina, y funcionó muy bien y lo hicieron estupendamente. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que nos llamaron de Fuentevaqueros para ir a hacer allí la Bernarda Alba, en una especie de hermanamiento que hacían cada año, y aquel año lo hacían con Federico y con Juan Ramón Jiménez, y entonces llevaban gente de Huelva. Deciros que allí en Fuentevaqueros coincidimos con Joaquín Sabina, por ejemplo, coincidimos con el grupo CAI, coincidimos con una serie de personas muy importantes, y yo, que iba como director y me trataron como director a cuerpo de rey, pues en el hotel donde estaba yo coincidía tomando café con personajes de la talla de un Gabriel Celaya, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esto nos hacía sentirnos muy importantes. Es decir, es que éramos un grupo de estudiantes, un grupo aficionado, que en ningún momento quiso profesionalizarse, y bueno, pues aquello funcionó, como os digo. Pasaron los años. Yo el teatro lo había dejado ya. Cuando me marché del Colegio Menor, yo prácticamente dejé el teatro. Pero de vez en cuando venían a buscarme, como si me buscan ahora y me dicen, pues igual me meto, si tengo actores, si tengo a mi gente de entonces que quieren hacer teatro, seguramente me apuntaría. Bueno, pues vienen a hablarme de montar una obra de teatro. Son fundamentalmente profesoras del Instituto La Rábida. Está Marga Ramírez Montesinos, que era catedrática de griego, María Rus, Blanca, en fin, hay una serie de personas, se incorporan otras personas, por ahí he visto antes a Cinta, Lali, que está en Barcelona, que no he podido contactar, en Valencia, perdón, no he podido contactar con ella, y montamos Las Troyanas, un montaje también muy rompedor, del que nunca estuve muy contento,
porque creo que le faltó una cierta profundidad a aquel montaje. Era como muy espectacular, pero yo creo que no entrábamos en el meollo de la historia de las troyanas. Quizá a mí, personalmente, me faltaba madurez para afrontar un reto como aquel. Pero, en fin, este ha sido un poco la historia de La Garrocha, de las obras que hemos hecho. Cuando Mario me propone lo del libro, pues yo estoy encantado, porque yo hacía tiempo que con Juan Labrador, con algunos miembros de La Garrocha, pues les había propuesto, oye, me gustaría, yo tenía una carpeta llena de fotos, de recortes de periódico, de programas de mano, y a mí me daba mucha rabia que aquello se perdiera, porque en algún sitio habían hecho una historia de La Garrocha que tenía todos los errores del mundo. Entonces a mí me apetecía algo hecho por nosotros, donde las cosas que se contaran fueran realmente como fueron. Lo intentamos, estuvimos hablando de este tema, se habló de reunirnos con alguien de Diputación, del Ayuntamiento, de algún sitio donde pudieran ayudarnos a financiar el libro. Llegamos incluso a plantearnos hacer el libro nosotros, pagar nosotros la edición y repartirlo entre nosotros. Pero en fin, esto quedó ahí hasta que aparece Mario. Y cuando aparece Mario, bueno, pues yo le cuento la historia, él se queda encantado, le enseño la carpeta que tengo allí, me dice que hay material suficiente, y a partir de ahí empieza a funcionar el libro este que vais a tener en vuestras manos dentro de un ratito. Del libro, esto no lo he visto, pero Mario me mandó hace meses, me mandó un borrador, y lo mejor que puedo decir del libro es que está hecho con muchísimo rigor. Es decir, Mario se ha preocupado de informarse bien de las cosas, de hablar con todos y no quedarse con lo que le dice fulanito o lo que le dice menganito, sino tratar de comprobar, como hacen los buenos historiadores, con varias fuentes para sacar lo que es la verdad. Entonces, el libro me encanta porque está hecho con este rigor que os digo y porque creo que refleja bastante bien lo que fue La Garrocha en su momento. Inés, que la estoy viendo ahora mismo, en un momento determinado, ella es periodista, y en un momento determinado ha intervenido también como actriz en La Garrocha, pero en aquel momento como periodista... Solo cuando faltaba esperanza, faltaba un poco, me dio mucha oportunidad, pero quería ser Antígona Eras Ismena, la hermana. Bueno, pues cuando hacemos La Bernarda, Inés, que en aquel momento, no sé si trabajabas en la SER, o en fin, era periodista y publicaba en los medios, me hace una entrevista muy larga y una de las cosas que me pregunta es si en algún momento no nos planteamos el ser profesionales, el dedicarnos al teatro. Yo le digo rotundamente que no. Es decir, los componentes del grupo de teatro, la inmensa mayoría, eran estudiantes del Colegio Menor Santa María de Rábida o amigas de estos estudiantes. Y ellos, bueno, pues cada año cuando terminaban el bachillerato, el COU, o cuando terminaban el magisterio, pues desaparecían. Es decir, se iban a estudiar a Sevilla, en aquel momento no había universidad en Huelva, o se iban a trabajar en su profesión de magisterio. Entonces cada año había que estar inventándose el grupo de teatro. Y salvo alguna excepción, como Rosa, por ejemplo, que ahora mismo está dirigiendo el Teatro del Mar en Punta Umbría, o Teo, que está dirigiendo el grupo Tiflonuba de la ONCE, yo creo que son los únicos que se han dedicado más o menos profesionalmente al teatro, cosa que a mí me alegra. Yo nunca quise dedicarme al teatro. En algún momento me hicieron alguna propuesta muy interesante, en el libro creo que Mario la ha recogido porque se la conté, pero no, yo estaba encantado con mi profesión, yo era maestro, y siempre me gustó ser maestro y me dediqué toda mi vida a la educación, como educador en el Colegio Menor de Cuenca, en el de Oviedo y luego aquí en el Colegio Menor como preceptor y luego como maestro en el Colegio Juvenal de Vega, donde me jubilé. Y he sido un hombre feliz dedicándome a la formación, a la educación. Y por otra parte, pues yo tenía una mujer y unos hijos a los que adoraba y yo quería seguir estando con ellos. A mí no me apetecía irme a Madrid al albur de lo que pudiera salir, dedicarme al teatro. Entonces, en ningún momento nos planteamos el ser profesionales ni nada. Y creo que me estoy extendiendo muchísimo. Sí, ¿verdad que sí? Voy a cortar yo.
agradeceros a todos que estéis aquí. Os daré un abrazo a los que no os he visto hasta ahora que os estoy viendo ahí. Y nada, que espero que el libro os guste y que os haga recordar unos momentos que creo que para nosotros fueron de los más felices de nuestra vida. Gracias. Bien, creo que podéis también subir los demás componentes para poder hablar. Bueno, es que eso iba a decir. Así que yo, para compensar el tiempo que se ha llevado César, voy a estar un poquito tiempo aquí, ¿eh? Yo, en primer lugar, deciros que no sabía que tenía que hablar, entonces no me he preparado nada. Y lo único que puedo contaros, porque ya más o menos César ha hecho un buenísimo resumen de todo lo que fue el grupo, pues fue cómo fueron mis inicios en el grupo. Yo tenía 16 años, estaba estudiando peritaje mercantil, y una compañera, Manoli Castel, que está por ahí, pues me dice: Esperanza, ¿tú no te gustaría ser de un grupo de teatro? Digo, ¿yo? 16 años de entonces eran 10 años de ahora. Y más o menos. Dice, ¿no te gustaría? Digo, yo sí, bueno, pues yo voy. Pues yo fui, y allí César me preguntó unas cuantas de cosas, que si yo había hecho teatro, y digo yo. Lo único que había hecho era una función de Navidad donde hice de Niño Jesús. Luego imaginaros el papelón que hice, ¿no? Pero vamos, yo con 16 años no se tenía miedo a muchas cosas. Y yo dije que sí, y empecé. Cuando yo entré ya estaban con oratorio. A mí al principio me asustó un poquito, porque yo no esperaba ese tipo de teatro, ¿no? Y era fuerte, y yo pues me asustó un poco. Yo dije, ¿qué hago yo aquí? Pero mira, yo me adapté, creo que bastante rápido. Y ya con el tiempo César me propuso hacer Antígona, que yo creo que fue porque yo en aquel entonces pesaba 40 kilos y dijo, esta no se me va a caer. Como me colgaban, pues dijeron, esta no se cae. Y poco más puedo contar. La memoria mía tampoco está tan bollante como antes, pero sí os puedo decir lo que ha dicho César al final, que fue, si no la mejor época de mi vida, una de las mejores, ¿eh? Las recuerdo siempre a grosso modo, porque no tengo, ahora cuando César hablaba, me ha traído muchos recuerdos que a mí ya se me habían eliminado, y supongo que los demás me van a traer otros tantos. Pero sí es cierto eso, y es lo importante, que fue la mejor época de mi vida. Y nada más, os dejo para que puedan... Por completar lo que decía Esperanza, me estaba recordando ahora mismo, en aquella época, años 70, el polígono... sí, por Dios. Sí, no, era un campo. Entonces ensayábamos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Sí. Sí. Manoli Castel. Hoy sí. Sí, y algunos, nos pasaron algunos percances en esos cruces, ¿eh? ¿Verdad, Manoli? Ni acordábamos. Pero vamos, que bien. Todo bien. Todo lo hacíamos. Yo trabajaba un año después, con 10. Cuando empecé el teatro no trabajaba, solo estudiaba. Pero luego, al siguiente año, ya empecé a trabajar. Y había veces que me iba a ensayar a las 6 de la mañana, luego César me llevaba al trabajo a las 8, trabajaba todo el día, mañana y tarde. Por la tarde hacíamos unos ensayos así también, y luego las representaciones que teníamos, que mi madre me llegó a decir que si no aprobaba, que dejaba el teatro, y yo aprobé o sí, y digo, vamos, porque yo no sabía ya a qué hora estudiar. Y luego ya conocí a Manolo, digo, pues ya no hay más horas. Bueno, ya os veo. Venga, gracias. Juan Labrador quiere también...
Inés, mi memoria es más fértil, ¿verdad? ¿Dónde está Inés? Es más fértil. Bueno, yo tengo que decir que César ha puntualizado mucho, yo lo voy a corregir muy poquitas cosas, porque la segunda obra que hicimos fue lo de José Antonio. Primero fue lo de Bécquer y después lo de José Antonio, sí. Y después las troyanas. Bueno, vale, bueno, no importa, no vayamos a pelearnos. Decir que esto comenzó para nosotros, Juan Tacones, Juan Antonio Guzmán, comenzó porque César nos llevaba al Palacio del Cine a las 10 y pico de la noche, que ya estaba el colegio acostado, y nos llevaba a ver las películas de la Nouvelle Vague, de las películas de Truffaut, de Godard y todo lo demás. Esto es así. Entonces, a partir de ahí empezamos. Se creó un cineclub de estudiantes, que yo era el representante del colegio menor, Maribel Martirio era de las Teresianas, y proyectábamos o en las Teresianas o en Maristas. Y por eso Manoli Castel, que estudiaba con nosotros bachiller, que está por aquí también, y después fue dama, porque esto era todo endogámico, o sea, la que era dama de la fiesta del colegio después servía para actriz y para hacer las cosas, como Concha, que también fue dama de la fiesta del colegio, en fin. Juan Tacones, que fue caballero de Maribel, que está también por aquí, Juan Rodríguez Esteve. Bueno, a partir de que eso, y después otra de los culpables era esa señora Margarita Ramírez Montesino, que casi todos estudiábamos letras. Entonces ella nos daba clases, teníamos griego, Antígona por la mañana, y por la tarde, sustituyendo a Maripaz Sarasola, que estaba embarazada, teníamos que traducir a Antígona de Brest, con lo cual era un cabreo horroroso, y César era un poco el que nos ayudaba, ¿sabes?, a hacer los ejercicios. O sea que ahí anda también un poco la historia. Yo decir que a mí la verdad es que el colegio y el teatro, sobre todo, me cambió un poco la vida y me orientó, ¿no? Porque a pesar de que yo hice magisterio y estuve dedicado una serie de años, nunca dejé de relacionarme con el tema del teatro y el tema del cine fundamentalmente. De hecho, es a lo que me he dedicado y con lo que me he jubilado. Y bueno, vuelvo a decir que ahora vuelvo de nuevo, después de estar jubilado 5 años, vuelvo de nuevo a producir, ¿no? Entonces, pues un poco me cambió la vida, porque César, andando el tiempo, me llamó también para el Festival de Cine que él trabajaba, era uno de los fundadores del Festival de Cine Iberoamericano, y al segundo año del festival me llamó para que le echara una mano, y bueno, a partir de ahí ya pues me convertí en un miembro más del equipo, hasta el punto de eso de llevarme a Islantilla, a San Sebastián, a Antequera, en fin, a los distintos festivales en los que he tenido o Sevilla, ¿no?, en los que he trabajado, he colaborado y dirigido. Anécdota, este señor que está ahí, que se llama Juanjo, no era todavía miembro de la Garrocha, pero entonces era o asesor de cultura en el ayuntamiento o concejal. Hablo de cuando las troyanas. Fuimos al Festival de Teatro de Ejido y bueno, pues los focos eran latas de tomate de los del colegio menor, de 5 kilos, que le poníamos unas lámparas y unos papeles aquellos de celofán de distintos colores para que hiciera, pero claro, que yo se calentaba, se quemaba, entonces había alguien que tenía que estar reponiendo cada 2 por 3, ¿no? Y César encargó a Juanjo que el tema de la infraestructura en el Ejido, o sea, buscar hotel. Y Juanjo, desde Diputación o Ayuntamiento, buscó el hotel. Nosotros nos quedamos montando y las mujeres, Marca, que está aquí, se fueron al hotel, y era un hotel pues de carretera donde había preservativo utilizado en las duchas. Y estaban todas horrorizadas porque aquello era un puticlub. Claro, un grupo de teatro, aquello lleno de gente que estaba empezando el invernadero, vienen las actrices, pues imaginaros lo que puede pasar aquí hoy, ¿no? Y estaban ellas, aquello así de tío, y aquellas totalmente horrorizadas. Después inauguramos un hotel que abrieron para nosotros, o no sé qué historia, algo así por el estilo. Efectivamente. Entonces, poco más que contar. Quiero decir que, Fernando, hola, no te había visto. Que la cultura de Huelva la empezamos a ver César, y esto es así. Hola, Teo. Esto es así. Fue el motor de que empezaran muchas cosas, porque vuelvo a decir que él fue uno de los impulsores del Festival de Cine Iberoamericano, con José Luis, con Juan José y con Salud y María Rú y Juan Mora. Fueron los primeros. Y nació pues el grupo de teatro La Garrocha, y a partir de ahí pues del cineclub que yo he montado de estudiantes. Y eso, que nos cambiaste la vida a mucha gente. Yo agradezco lo del libro, pero que yo prefiero quedarme con tus recuerdos y con las comidas que nos quedan pendientes de vez en cuando, ¿vale? Gracias a todos. Y ahora espero a los que no he visto antes poderos dar un abrazo y un beso, que nos queremos, nos seguimos queriendo. Bien, y no sé si José María Rodríguez también quiere intervenir. Bueno, buenas tardes ya. Yo quiero empezar por dar las gracias a Mario por la valentía y el esfuerzo que ha
la valentía de enfrentarse a una historia de estas con las memorias que tenemos aquí, porque las memorias están regulares, y entonces el esfuerzo que ha hecho ha sido bastante importante, ¿no? Y después porque este trabajo era necesario hacerlo, y como decía César antes, estábamos ahí pensando que había que hacerlo, ¿no? Y lo otro que quiero destacar, que ya se ha visto, pero que yo lo que quería hacer más hincapié todavía, es que el alma de la Garrocha es César Corpa, ¿no? César es el que llega, el que aglutina, el que empieza, y el que con una capacidad creativa que ha tenido y tiene siempre, que ha tenido César, pues improvisaba, sacaba allí y después dejaba participar, porque los resultados él planteaba cosas muy locas, algunas de ellas muy baratas, ¿no? Nosotros éramos el grupo de la ropa rota, y eso nos ha dicho, el grupo de la ropa rota y el grupo de que no sé dónde aparecía aquella ropa que algunas veces olía, ahora me acuerdo, sí, y entonces alguna olía regular, sí, alguna olía regular, pero no la poníamos, ¿verdad? Y no la poníamos. Y después nosotros todos ayudábamos al montaje, ¿no? Porque eso era así, ¿no? Él tenía la idea, pero después dejaba participar. Y como él ha dicho, a lo mejor 5 minutos antes, eso le ha gustado toda la vida, 5 minutos antes de empezar, decía, en vez de salir por allí, vamos a salir por aquí. Y tú, en vez de venirte por aquí, te vas a venir por allí por medio del ¿no? Yo me acuerdo de Jesús una vez en Antígona, pues eso, que tenía que salir por allí, después había allí mucha gente, y ese recuerdo que me viene, ¿no? Y eso era el grupo, pero lo cierto es que salían las cosas, o sea, eso es lo más grande, ¿no? Yo creo, lo más grande es que salían las cosas, ¿no? Y a mí me viene también muchos recuerdos del tema de los ensayos, ¿no? Yo recuerdo cuando ensayábamos a las tantas de la noche, porque con cada obra, y dependiendo, ya entonces, yo recuerdo cuando hicimos Moncho y Mimi, yo ya estaba trabajando, y Ángel trabajaba en el colegio, y entonces teníamos que ensayar por la noche. Y ensayábamos a las 12 de la noche, ¿eh? Primero íbamos a tomar algo al quitasueño, allí, unos garbanzos a las 12 de la noche, y después ensayábamos. y después ensayábamos, ¿no? Ese era, ¿no? Hay una cosa que ha dicho César, que lo del retablillo Don Cristóbal en el psiquiátrico fue para hacer un psicodrama, que eso o sea, que ellos, los psiquiatras, querían ver las reacciones de los enfermos. Entonces modificamos alguna cosita, y yo, por ejemplo, que hacía de enfermo, pues salía con el pijama de ellos, un pijama de ellos, ¿no? Y estaban sentados allí en primera fila, algunos de muchos enfermos atados con cadenas, aquello, y había algunos allí, a mí que era el enfermo y que me identificaron con el marido de yo que sé, con quien diciéndome verdaderas burradas. Nosotros actuando con el público diciéndonos verdaderas barbaridades, ¿no? Y bueno, muchas cosas más. Yo creo que también cuando estaba ahí sentado me estaba acordando de obras que no hemos hecho, porque se han dicho obras que... Y ahí había una obra que se nos ha quedado siempre en el tintero, que era la de la balada del Príncipe Triste, que siempre pedíamos la autorización a turismo, ¿no? Que era la que daba la autorización, y siempre nos la denegaban, porque era la balada del Príncipe Triste, que ahora se llama Emérito, ¿no? O algo así.
que ahora se llama emérito o algo así, ¿no? Y que necesitábamos un enano, efectivamente. Bueno, pues tantas cosas, tantos recuerdos, algunos trabucados, porque ahora porque están ahí sentados, pero con los que yo me he visto alguna vez, con Juan Antonio, no nos acordamos bien de las cosas, uno dice una cosa, otro dice, pues esto fue no sé dónde. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo una vez a Esperanza le pegué con la camiseta, eso sí me acuerdo. Le tenía que pegar con algo y no tenía con qué, y me quité la camiseta y le pegué con la camiseta. Sí. Esperanza, desde luego. Sí. También a Ángel una vez le di, era cuando hacía Caín, yo hacía de Caín y él era Abel, ¿no? Y le tenía que dar un golpe en la nuca y le di. y me dijo, César, dale fuerte que no. que no se ve bien, no tiene. Y entonces le puse las manos así y le di, pero vamos, se resucitó después, pero en fin, muchos recuerdos, ¿no? A mí el teatro me fue, como decía antes Juan, me marcó, ¿no? Yo, el teatro que había hecho, hasta que llegué a La Garrocha, había hecho Los Álvarez Quintero, que en mi pueblo se hacía en el verano, y participé en un par de obritas de esas, pero con un papelito menor, normalmente del que pasaba por allí con el botijo y cosas así, ¿no? Y cuando en La Garrocha me entró el veneno y me quedé con ese veneno, ¿no? Del teatro para siempre, ¿no? Porque yo después, enseguida empecé a trabajar, que por eso fue una de las razones que, bueno, fue por eso y porque empecé a tener hijos, y mi mujer ya me dijo, o el teatro, y entonces fue, evidentemente elegí lo que elegí, ¿no? Pero después seguí, como estaba en la escuela, y por donde quiera que he ido haciendo, por donde quiera que fui en aquel entonces, fui haciendo grupos de teatro infantil. En todos los colegios que estuve fundé un grupito y hice teatro infantil por los colegios donde estuve, ¿no? Después hubo un periodo en que lo dejé, y ahora a la vejez, una vez jubilado, pues hacemos teatro leído, porque hemos descubierto que es la única manera que podemos hacer teatro, porque no tenemos que aprendernos nada, porque no somos capaces de aprendernos ni cómo se llama el personaje, ¿no? Y ahí seguimos, nada, y muchas gracias a los dos, a César porque ya digo que es el que debía de figurar ahí en la portada del libro, y a Mario por este esfuerzo y este bien que nos va a hacer a todos de poder recordar un poco lo que algunos diremos, esto no es así, pero no tenemos razón nosotros, tiene más razón el libro. Muchas gracias. Además, me alegra que intervenga Jesús, porque Jesús, la voz que tiene, la habéis escuchado ahora, pero es que a los 16 años ya tenía esta voz. Entonces, por eso me escogió. Por ejemplo, una tragedia griega, él era el tirano, era Creonte. Evidente. Bueno, yo voy a tardar muy poquito, porque yo he salido aquí porque hay un refrán que dice que de bien nacido es el ser agradecido. Y yo tenía que aprovechar una ocasión como esta, porque no sabemos cuándo será la siguiente, para darle las gracias a César Corpa, desde mi mundo absolutamente particular. Y quería hacerlo en un escenario y quería hacerlo con público, porque es que si no, no tiene gracia. En privado lo podía haber hecho 100 veces y no lo he hecho nunca. Y hoy quiero darle especialmente las gracias a César Corpa Martínez. Él fue mi preceptor en el colegio y fue la persona que más ha influido en mi vida por dos pequeños detalles. Uno, yo tenía entonces 15 años, era feo, ahora también, bueno, bien, pero ahora tengo 67, cojones, voy a cumplir 68. Y yo era muy tímido, muy tímido. No podéis imaginaros lo que se sufre cuando se tiene ese sentido del ridículo, ese decir, uy, por Dios, me van a ver, me van a mirarme. Fíjate tú ahora, con público, ya podía estar ahí quien quisiera, ¿no? Pues quien me quitó a mí esa timidez
Y ese miedo al ridículo fue César Corpa. Yo después he ejercido de maestro 42 años, al mismo tiempo los últimos 30 lo he compatibilizado como abogado, y he estado 12 años de concejal en mi pueblo, tengo aquí a mi alcalde, y 8 años de diputado aquí en este salón he intervenido yo cientos de veces, ¿vale? Os digo eso para que os imaginéis que tanto dando clases como en las tutorías con los padres, es decir, manejando grupos así, la escenificación en un juzgado, os la podéis imaginar también, tener enfrente al enemigo, el abogado de la otra parte o al de la administración, el juez, el fiscal, bla, bla, bla. Esas escenificaciones pesan mucho y son muy importantes. Y aquí en un pleno de la Diputación Provincial, pues la escenificación también es importante. Y yo, gracias a César Corpa, no he tenido miedo nunca más a ese ridículo, ni en el colegio, ni en una sala de juicio, ni aquí en política. Y entonces tenía que darte las gracias, César. Así que te jodes y me aguanta. ¿Qué pasa? Bueno, pues como se ha abierto la veda, si alguno más queréis participar. Que yo quería simplemente apuntaros, buenos días a todos, que me parece muy importante subrayar el modus operandi que teníamos a la hora de afrontar los trabajos interpretativos que hacíamos. No teníamos técnica teatral ninguna. Entonces, casi siempre recurríamos a algo que para mí en teatro me ha parecido fundamental de nuestro teatro y que luego no lo he visto en otros ámbitos teatrales, que era la verdad. La verdad llegando al extremo de incluso hacernos daño. Era fácil salir del escenario echando sangre por algún sitio, con algún golpe mal dado, era una cosa brutal. Y obviamente esa verdad era la que traslucíamos al público y conseguíamos la palabra mágica en cualquier espectáculo, que se llama emoción. Y yo creo que eso ha sido el gran activo que hemos tenido a golpe de sangre, insisto, en la Gran. Me parece muy importante referirlo porque seguro que sabéis todos de qué estamos hablando, ¿no? Porque era muy fuerte. Recuerdo José María terminó con una vértebra jodida después de la representación de Moncho y Mimí. Él me dio a mí un palo. Esperanza me dio un bofetón en el ejido que por poco me... Sí. No, perdón, te lo digo a ti. Que nos hubieran llevado detenidos, me hubieran llevado detenidos por violencia y tú me contestaste con un escupitajo. ¿Te acuerdas o no? ¿Qué menos? O sea, era cosas, reacciones absolutamente verdaderas porque salían en ese momento así. O sea, había más o menos un cierto guión de cómo teníamos que comportarnos, pero en el fragor de la representación ocurrían cosas que no eran controlables, ¿no? Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Buenas. Aunque no lo parezca, soy Chencho, Tenía que hablar, César, porque tenía 10 años cuando llegaste tú al colegio, cuando llegué yo, porque llegamos el mismo año, 1970. Para mí, los recuerdos empiezan por el señor preceptor. Bueno, primero que hay en manos de este sarraceno, iliplense, que mi madre me dejó, dice, cuídamelo, porque mi madre es de Niebla, igual que él, le dice, cuídamelo. Y a partir de ahí empecé, con 10 años, a conocer a un preceptor, un tío nada más que tenía piernas, o sea, yo le llegaba a la cintura. José María, que me educó urbanismo, es decir, cómo se cortaba una naranja con cuchillo y tenedor, entre otras cosas. Falta Antonio Ángel, que nos empezó el cante. A Juan José Oña fue ya mucho, pero él no, en educación no me tocaste, ¿no? Después nos hemos conocido en cuestiones mucho más, igual que Juan, bueno, y aquel señor. Yo recuerdo, tendría 12 años, aquel señor haciendo teatro.
Y a mí me dejó pasmado. Yo creía que estaba en Madrid, en el teatro, en el Gran Teatro allí, y que este señor había salido de uno de los grandes actores de España. Y aquello pues me dejó grillado. César cambió el colegio brutalmente. No quiere decir que los que estaban antes no hicieran las cosas bien, pero cambió brutalmente. Y doy fe porque un chaval de 10 años, hasta que salí con 17, pues imaginaros todo lo que he vivido yo en ese colegio. Además, yo era hijo de un profesor del colegio, con lo cual, imaginaros el control que había sobre mí. Es más, el primer año estuve de medio pensionista y como me tenía que levantar a las 6 de la mañana y me acostaba algunos días a las 12 de la noche porque mi padre daba clase en toda Huelva, pues dije que yo me quedaba interno. Entonces me interné yo solo. Con lo cual ya me levantaba a las 7:30 y me acostaba a las 10 de la noche, escuchando a la Garrocha ensayar en el salón de actos de allí abajo algunas veces. César cambia todo y la verdad que la educación que sentimos aquellos chavales ese soy yo, desde un punto de vista cultural fue impresionante. Aparte de que hacíamos deporte, pues nos gustaba el fútbol, el baloncesto, el balonmano, hacíamos de todo, pues yo me apuntaba a todo. El aula aquella que montamos de fotografía, hacía fotografía, que había que hacer teatro, que había que hacer fútbol, que había que cantar, cantábamos, que había que bailar, bailábamos, que había que disfrazarse, es que era completísimo, o sea, sabíamos hacer casi de todo. Bueno, pues llegó un momento que César, había un grupito de chavales que cantábamos, chavales y chavalas de la sección femenina que cantábamos, que fue como una especie de garbancito de jarcha. Antonio Ángel cogió, nos montó allí y creó un pequeño grupo que se llamaba Raíces del Pueblo, que dábamos vuelta por todos los pueblos de Huelva, cantando lo mismo que cantaba Jarcha, exactamente igual. Éramos como los hermanos pequeños de Jarcha. Y César aparece un día por uno de los ensayos, dice, voy a montar una ópera rock. A nosotros aquello nos pareció. Y como éramos los que cantábamos, pues venga, a hacer la ópera rock. Aquello fue un espectáculo. Yo no sé de dónde salió y cómo salió, pero aquello era impresionante. La movilidad que teníamos, lo que aprendimos, lo que hicimos, porque estuvimos actuando hasta en el Teatro Falla, en Cádiz. Y en el Falla, en Cádiz, sí. En Cádiz estuvimos en el Teatro Falla. Es decir, que la verdad que desde nuestro punto de vista, aquí está Inés, compañera mía de esos cantes y esos teatros, desde aquellos chavalines tan pequeños, porque vosotros ya erais mayorcitos, que sepáis que nos ha quedado un culturón. Mira, yo trabajo en la universidad y hay veces que comento con mis compañeros, no, porque yo hice teatro, dice, ¿tú qué vas a hacer teatro? No, si yo bailaba también, ¿cómo que baila? No, es que yo también cantaba. Dice, tú has hecho de todo. Digo, es que yo estuve educado en un colegio donde se hacía de todo. Y eso es gracias a que César, desde por la mañana hasta por la noche, nada más que hacía pensar en cómo podíamos adquirir muchos más conocimientos aparte de los que nos daban en el instituto, ¿no? Gracias, César. Tenía que hablar porque como los más jovencitos teníamos que hablar y que te agradecemos enormemente, sobre todo al autor del libro, de que haya reflejado parte de nuestra historia en este pequeño volumen que como veis está lleno de ilusiones y de conocimientos en todos y cada uno de nosotros, los que estamos y los que desgraciadamente pues no estén, ¿no? Nada, enhorabuena y gracias. Bueno, pues entonces damos ya por terminada la presentación y la verdad es que deciros que ahora sí que ya os conozco más y que es un verdadero placer de haberos escuchado. Enhorabuena a la Garrocha y, por supuesto, enhorabuena al autor del libro, a Mario. Así que gracias a todos y a todas por vuestra presencia.